Bona nit, gracias por haber venido. Como quizás la mayoría sabéis, esto es el acto final de la Semana Cultural que celebra el 30 aniversario del Ateneo Libertario al Margen. 30 años que, bueno, pues contra viento y marea hemos intentado demostrar durante todos estos años la vigencia de los Ateneos, su importancia para mantener la cultura libertaria y los grupos de afinidad anarquistas, ¿no? Entonces, bueno, pues como colofón de estos 30 años, hoy hemos venido aquí a escuchar y a charlar un poco con Tomás Ibáñez. Tomás Ibáñez ha sido catedrático de Psicología Social en la Autónoma de Barcelona, es autor de diversos libros, como por ejemplo Contra la Dominación del 2004, Municiones para Disidentes del 2009, Anarquismo es Movimiento del 2014 y bueno, innumerables artículos en diferentes revistas y tal. Recuerdo que hace un tiempo leí en el periódico de La Marea una entrevista a Tomás y en esa entrevista resumía en una frase su visión acerca del poder. Decía: nunca se toma el poder, siempre es el poder quien nos toma. Me pareció un resumen perfecto para lo que yo ya previamente pensaba, porque siempre nos sentimos cómplices de aquello que mejor que seguramente que nosotros hemos formulado nos demuestra que no estamos solos y que hay otras personas que ven de la misma forma esta cuestión, ¿no? Resultaba clarificadora porque, sobre todo para los que solemos descreer de la toma de palacios de invierno, o de verano, o de primavera, ¿no? Como forma que tienen algunos del sector autoritario de caminar hacia esa supuesta utopía, pero para los que solemos abjurar de cualquier forma de poder impositivo como camino de emancipación y confiamos en cambio en el día a día de la ayuda mutua y de la colaboración entre iguales en el marco de nuestra desafección hacia el poder, pues ese tipo de planteamientos pues nos resultaba muy próximo, muy cercano y nos hacía sentir cómplices, ¿no? Tomás Ibáñez habla en sus libros de la anarquía, pero no de las viejas glorias pasadas, sino de la anarquía aquí y ahora. Es decir, contra los vendedores de paraísos siempre futuros, que de esos hay muchos, sostiene que la anarquía no radica en el futuro, sino en el presente. En todos sus escritos eso es un concepto que suele tener siempre en mente, ¿no? No fiel a la recompensa, como hacen normalmente las religiones, pues, en esas Arcadias felices, siempre postergadas y siempre situadas en otros mundos, sino en el propio devenir de las luchas sociales y lo que ellas nos pueden ofrecer en el presente, ¿no? En el día a día. La cuestión se centra en la reinvención del anarquismo con las características propias, no de las viejas glorias pasadas ni de la revolución del 36, sino de lo que tenemos ahora en nuestra sociedad ante nosotros, ¿no? Con las características propias de estos comienzos del siglo XXI. Y sobre todo en cuál sería el espacio político en el que se podría desarrollar la anarquía, ¿no? Pues bien, pues de esto y de otras cuestiones tratará a continuación Tomás Ibáñez, al que por supuesto ni que decir tiene que agradecemos su presencia entre nosotros y después, si lo deseáis, pues podemos charlar un rato sobre el tema. Gracias. Pues gracias, Rafa. ¿Se oye? No. No. Aprieta algo de ¿Esto? eso. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Las tecnologías. Buenas tardes. Buenas tardes y lo primero que quiero hacer es agradecer a las compañeras y a los compañeros del Ateneo del Margen la invitación a participar en este acto. Para mí es un placer, pero también es un gran honor.
Es un gran honor porque el Ateneo al Margen se ha ganado a pulso en haberse convertido en todo un referente del movimiento libertario. El hecho de haber permanecido nada menos que 30 años en la brecha es sencillamente admirable, poco frecuente, inusual y extraordinario. Así que muchísimas gracias y ánimos para seguir adelante luchando y resistiendo durante largo tiempo. Lo segundo que quiero hacer es pediros disculpas. Sí, pedir disculpas porque le he puesto a esta charla un título que es absolutamente engañoso. Es engañoso porque, por supuesto, nadie puede saber cómo será el anarquismo que viene. Y yo tampoco, por supuesto. Aunque no voy a decir, parodiando al viejo Sócrates, que de eso, del anarquismo que viene, solo sé que no sé nada. No lo voy a decir porque, de hecho, sí que sé 3 cosas, solo 3 cosas, pero las sé con total certeza. Y en realidad se trata de 3 cosas tan obvias que creo que todas y todos las sabemos también perfectamente. La primera, pues la primera es sencillamente que ese anarquismo que está viniendo, el anarquismo que viene, que ya está asomando su rostro, será necesariamente, inevitablemente, ineluctablemente diferente del anarquismo que hemos heredado y que hoy conocemos. Y claro, es que eso no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma por una razón de principio, por una característica que es definitoria del propio anarquismo y que tiene que ver con el hecho de que este no es tan solo una formidable exigencia de libertad, quizá la más extrema de todas las que se hayan formulado, sino que también consiste en el pensamiento político de la crítica de la dominación, junto con la práctica política de la lucha contra la dominación en todas las formas y en todos los ámbitos donde ésta se ejerce. Y claro, ¿eso qué significa? Pues significa que es en el seno de la lucha contra la dominación donde se fragua el anarquismo y donde adquiere buena parte de sus características. Con lo cual, si resulta que los dispositivos de dominación se van transformando, van cambiando en el transcurso del tiempo, también se modifica correlativamente lo que se opone a ellos, lo que les planta cara. Por ejemplo, la lucha que el anarquismo desarrolla en su contra. Ahora bien, decir que se modifica la lucha anarquista, decir que cambian sus prácticas antagonistas, es igual que decir que es el propio anarquismo el que se modifica. Porque la peculiar simbiosis que el anarquismo, establece entre la teoría y la práctica, entre la idea y la acción, hace que cuando una de ellas se modifica, tanto si es la idea como si es la acción, también se mueve la otra. Y como todo parece indicar que los dispositivos de dominación están cambiando, pues resulta que sea lo que sea el anarquismo que viene, lo que es seguro, lo que es incuestionable, es que este será necesariamente distinto del actual, razón de principio. Y creo que aún podemos acotar un poco más esa primera cosa que ya sabemos, afirmando que el anarquismo que viene no solo será diferente del actual, que lo será, sino que además será muy diferente. No ya por una razón de principio, sino por una constatación de tipo puramente, por una observación de tipo puramente empírico.
resulta en efecto que los cambios sociales que se avecinan y que ya están empezando a acontecer son de tal magnitud, son de tal calibre, que sus efectos sobre el anarquismo solo pueden ser de un enorme calado. Y no creo exagerar ni un ápice al vaticinar que esos cambios que se avecinan van a situar el anarquismo ante la exigencia, ante el reto de tener que reinventarse a sí mismo. Para intentar acercarnos a la forma que podría tomar esa reinvención, quizá deberíamos movilizar nuestra creatividad, lanzarnos a imaginar ese anarquismo del futuro. Quizá. Sin embargo, pienso que ese no es el mejor camino. Y no lo es porque la segunda de las cosas que ya sabemos acerca del anarquismo que viene es que su forma, su contenido, dependerá necesariamente, inevitablemente, de cómo será el mundo en el cual éste se insertará, de cómo será el contexto social en el que le tocará desenvolverse. Así que, en lugar de dejar volar libremente nuestra imaginación, lo que de verdad conviene que hagamos para acercarnos al anarquismo del mañana consiste en interrogar ese mundo que viene, en interrogarlo a partir de las líneas de evolución que ya se están dibujando en el seno de la realidad actual. Ahora bien, si queremos captar los rasgos que están emergiendo, debemos entender que los cambios que está experimentando el mundo desde hace ya algunas décadas, lejos de representar un conjunto de modificaciones menores, dispersas, inconexas, anuncian e inician un auténtico cambio de época, una verdadera discontinuidad histórica. De hecho, todo parece indicar que ya hemos emprendido el camino que conduce, de forma simultánea, hacia una nueva era capitalista, hacia una nueva era tecnológica y hacia una nueva era ideológica. Y digo de forma simultánea porque esos tres acontecimientos, esos tres grandes cambios, están entrelazados, están anudados en una relación sinérgica, se potencian mutuamente y constituyen, de hecho, solo tres facetas de un mismo fenómeno global. Así que, sin pretender trazar ni siquiera con trazos gruesos un diagnóstico del presente, creo que bien vale la pena detenernos pausadamente, es decir, durante un buen rato, sobre ese cambio de época que se está gestando, porque creo que esa es la mejor manera para acercarnos al contexto en cuyo seno se constituirá el anarquismo que viene, el anarquismo del mañana, y en el que se fraguarán sus rasgos. Bien, para empezar por la primera de esas grandes mutaciones, veamos, aunque solo sea muy por encima, qué es lo que está pasando con el capitalismo. Pero eso sí, dejando previamente bien claro que la destrucción del capitalismo es una exigencia absolutamente irrenunciable para una corriente política que se define, como antes lo decía, por su lucha contra la dominación bajo todas sus formas, por lo tanto, incluida la explotación laboral. Y eso implica que el anarquismo, tanto el actual como el que viene, no puede, bajo ningún concepto, dejar de luchar para salir del capitalismo. Ahora bien, creo que convendréis conmigo que esa lucha resultaría del todo inútil, del todo inoperante, si solo se enfrentase a un fantasma. Y todo indica que el capitalismo de ayer se ha vuelto hoy tan irreal como lo pueda ser un fantasma. Dicho de forma lapidaria, el capitalismo ya no es lo que fue. Por supuesto,
su motor sigue siendo el mismo: apropiación de la plusvalía, maximización del beneficio, mercantilización de todo lo que pueda ser mercantilizado. Sin embargo, sus mecanismos, su funcionamiento, sus características, todo eso ha cambiado. Y eso significa que hoy ya no se puede luchar contra él como se luchaba antes. De hecho, ya se está produciendo una auténtica mutación del capitalismo, porque resulta que, desmintiendo todos los doctos augurios que anuncian periódicamente, repetidamente, sin parar y desde hace ya muchísimos años, la crisis terminal del capitalismo, su gran colapso, este ha demostrado sobradamente que tiene una enorme capacidad de regeneración, una capacidad que evoca perfectamente la metáfora de esa hidra a la cual le crecen varias cabezas por cada cabeza que se le corta. Siendo capaz, como lo es, de nutrirse y de sacar provecho incluso de aquello mismo que se le opone, el capitalismo se adapta y se transforma con una tremenda, con una temible eficacia, y está operando actualmente una auténtica renovación que lo aleja de sus formas anteriores. Esa nueva modalidad de capitalismo se muestra, por ejemplo, especialmente apta para extraer beneficios de los flujos, ya sean, por ejemplo, flujos financieros o flujos de información. Asimismo, resulta que la producción de valor ya no descansa exclusivamente sobre el trabajo, y aunque la explotación de la mano de obra sigue siendo escandalosamente importante, esta ha perdido una parte de su centralidad. De hecho, hoy son todas, absolutamente todas las actividades de la vida cotidiana las que el capitalismo de nuevo cuño ha convertido en fuente de beneficios, procurando no ya buscar, sino construir propiamente los sujetos que resultan los más adecuados para proporcionarle ganancias. Se trata para él de producir subjetividades que se acoplan perfectamente a su lógica y que faciliten su funcionamiento al mismo tiempo. Se trata de construir la forma de ser, la forma de sentir, la forma de desear, de pensar y de relacionarse de las personas. Y ni siquiera la libertad queda al margen de esas operaciones. Esta se utiliza hoy como un instrumento de sometimiento y, por ejemplo, las estructuras jerárquicas se flexibilizan para incrementar la sumisión de los sujetos o el rendimiento de los trabajadores. Porque resulta que gobernar, gestionar, hacer trabajar en nombre, pero sobre todo en base, utilizando sus mecanismos, en base a la libertad, permite conseguir que sean los propios gobernados, los propios trabajadores, quienes contribuyan a mejorar los mecanismos mediante los cuales son gobernados y son explotados. Por otra parte, en la actual fase de la globalización, sabemos que han habido varias globalizaciones, la impresionante ubicuidad del capitalismo significa que ya no existe exterioridad con relación a él, que ya no hay un afuera del capitalismo, ni espacialmente ni socialmente. Este ha colonizado todo el planeta, incluso sus alrededores, los alrededores del planeta, impregnando todos los engranajes de la sociedad, todas las facetas de nuestra vida cotidiana y hasta nuestra propia subjetividad. Con lo cual, ya no representa solo un sistema económico particular, el capitalismo, sino que se ha convertido en una forma de vida que tiende hacia la hegemonía. Por fin, resulta que sus relaciones con el poder político, que siempre fueron muy estrechas, son de tal tipo que hoy está suplantando al propio poder político.
Como muy bien lo señala el Comité Invisible en su libro A nuestros amigos, el poder político se ha desplazado desde los parlamentos, convertidos en simples teatros donde se desarrollan comedias, hacia las muy grandes infraestructuras de la economía capitalista. En efecto, hoy el poder está inscrito en ellas y son, por ejemplo, las vías y las redes de transporte, de comunicación, transporte de personas, de mercancías, pero también de energía, pero también de información, las que conforman materialmente el sistema de dominación establecido. No es necesario que nadie nos ordene nada. Nos encontramos materialmente atrapados y atrapadas en esas infraestructuras, y nuestra dependencia de su funcionamiento más o menos bueno, más o menos regular, es absoluta, es total. Con lo cual, para cambiar la sociedad, para salir realmente del capitalismo, de poco sirve quemar los parlamentos si no se desmantelan también esos macrodispositivos tecnológicos. Pues bien, en definitiva, es esa nueva modalidad del capitalismo que ya se está instalando actualmente, que va a ir a más, la que está construyendo el escenario en el que se inscribirá el anarquismo que viene. Y si este ya no podrá luchar contra él como lo hacía antes, y si parte de las características del anarquismo provienen precisamente de esa lucha, está claro que el simple hecho de que vaya a seguir luchando, como no puede ser de otra forma, contra las nuevas formas del capitalismo, cambiará necesariamente el anarquismo. La segunda gran mutación que se está produciendo consiste, se ha hablado de tres grandes mutaciones en la época actual. La segunda consiste, como bien sabemos, en que estamos entrando de lleno en la era informática. De hecho, no se puede entender el actual capitalismo sin la irrupción de la revolución informática. Sin esa revolución no se podría ir constituyendo la nueva era del capitalismo. La explotación de los grandes flujos que antes mencionaba, tanto si son financieros como si son de información o de otro tipo, no alcanzaría la magnitud ni tendría la forma que reviste hoy en día. Y la actual fase de la globalización ni siquiera habría podido acontecer. De hecho, la actual globalización no solo representa la extensión mundial del mercado capitalista y de su lógica productiva, sino que también instaura un nuevo orden social y económico que se caracteriza, entre otras cosas, por la extraordinaria densificación y por la fulgurante rapidez de las interconexiones. Interconectarlo absolutamente todo y en tiempo real. Ese bien podría ser el lema de la nueva sociedad. Ahora bien, no es solo en el campo de la economía donde la informatización generalizada del mundo ha abierto una nueva era. En la medida en que se trata de una tecnología productora de tecnologías, la informática transforma no uno, sino varios planos del mundo. Basta con pensar, por ejemplo, en el impulso que ha dado a la ingeniería genética, con lo posthumano como horizonte no muy lejano, o cómo ha ayudado a renovar la conducción de la guerra mediante la creciente sofisticación tanto del armamento como de la estrategia militar. Drones, misiles autoguiados, ataques cibernéticos, sin olvidar la renovación del espionaje y más globalmente de la inteligencia militar. Si bien todas esas transformaciones posibilitadas por la informática son de primera importancia para configurar el mundo que nos espera y que ya está aconteciendo, hay una de ellas
una de ellas que merece una atención muy particular, y es la que atañe al nuevo tipo de control social que se está inaugurando y que está propiciando el auge aparentemente irresistible, y eso es preocupante, del totalitarismo, de un totalitarismo que también será de nuevo cuño. Vigilancia generalizada, total transparencia, completa trazabilidad, acumulación ilimitada de datos, constante cruce de los mismos, análisis sistemático del ADN, derecho que se arroga el Estado de escudriñar nuestra vida privada, o incluso, lamentablemente, pero es así, autoexposición voluntaria y pormenorizada de nuestra cotidianidad a través de las redes. Como bien sabemos, y gracias a la informática, todas nuestras acciones, incluso nuestros silencios, nuestras no acciones, aquellas que nos abstenemos de realizar, dejan unas huellas que son cuidadosamente archivadas para siempre, y exhaustivamente tratadas por los servicios estatales, así como para grandes empresas privadas. Con lo cual, no son solo factores políticos los que hacen que el futuro se anuncie tan densamente cargado de amenazas totalitarias. En efecto, el principal peligro totalitario no radica tanto en el auge de los sectores de extrema derecha, que también, sino en los múltiples dispositivos tecnológicos vinculados a la informática. Unos dispositivos que se encuentran esparcidos por el mundo y que están tejiendo esa tela de araña del totalitarismo, donde poco a poco van quedando atrapadas nuestras vidas. Bueno, creo que a la vista de las transformaciones que está potenciando, creo que no constituye ningún despropósito afirmar que la colonización del mundo por la informática, la era Internet, va a imprimir necesariamente nuevas características a un anarquismo que tendrá que afrontar ese entorno y desenvolverse en su seno, intentando utilizar tanto como sea posible las grietas que se dan y que posibilitan también prácticas de libertad en ese contexto. El tercer elemento de esa mutación global, un elemento estrechamente vinculado a la emergencia del nuevo capitalismo por una parte y con la irrupción de la revolución informática por otra, atañe a la esfera ideológica que ha sido dominante en Occidente durante los últimos siglos. Esa esfera está mutando, está cambiando, y de hecho se puede afirmar que ya hemos iniciado desde hace algunos años nuestra progresiva pero imparable salida fuera de la modernidad. Nuestra salida de una época que en Occidente se venía definiendo en el plano ideológico por la adhesión cuasi unánime al discurso construido por la Ilustración, asumiendo ese discurso como fundamentación de la propia legitimidad de esa época. Una fundamentación que se está resquebrajando en la medida en que se admite de forma cada vez más generalizada que las grandes narrativas de la Ilustración ya no son creíbles, que los relatos de la emancipación, del progreso, de la razón triunfante, del proyecto a realizar, de la ciencia íntegramente beneficiosa, de la esperanza en un futuro que solo puede ser cada vez mejor, todos esos relatos se enfrentan a demasiados argumentos críticos para que puedan seguir fundamentando y legitimando, como lo han hecho hasta ahora, el credo contemporáneo. Por cierto, el discurso que sustituirá al discurso de la Ilustración para legitimar la nueva época, que no será mejor, que están naciendo, es aún un discurso incipiente, demasiado confuso para que se pueda percibir claramente sus rasgos. Bien, creo que queda bastante claro que no estamos ante cambios menores, dispersos e inconexos,
y que el contexto en el que quedará insertado el anarquismo que viene será eminentemente diferente del contexto en el que ha estado operando hasta hace poco. Y eso no puede sino modificarlo. Algunas de esas modificaciones ya están empezando a tomar forma. Así que para vislumbrar, aunque sea confusamente, los rasgos del anarquismo que viene, creo que también puede resultar bastante útil, aparte de observar en la realidad actual sus líneas de evolución, sus características y hacia dónde va, creo que también puede resultar bastante útil observar el actual movimiento anarquista y en especial su componente más juvenil. Ese componente representa una parte del anarquismo contemporáneo. Ese componente ya manifiesta ciertas diferencias con el anarquismo clásico. Anarquismo contemporáneo de carácter juvenil al que a veces me he referido en términos de neoanarquismo. ¿Y qué es lo que podemos observar en el momento presente? Pues lo que podemos observar es que tras un larguísimo periodo de muy escasa presencia internacional del anarquismo, lo que está emergiendo, lo que está proliferando de forma muy llamativa en todas las zonas del mundo, no ya aquí, no ya en Europa, sino globalmente, son unos colectivos variopintos, fluctuantes, a veces efímeros, preocupados por temáticas muy diversas, unos colectivos que participan, sin embargo, en todas las movidas contra el sistema y que a veces incluso las desencadenan. Ignoro si esa fragmentación es buena o es mala, aunque personalmente me inclino por considerarla de forma positiva. Pero lo que sí tengo claro, muy claro, es que se corresponde con algunas de las características del nuevo contexto en el que estamos entrando. Un contexto que está posibilitando una nueva organización de los espacios de la disidencia, porque la realidad actual, que se está volviendo literalmente movediza y líquida, exige sin duda unos modelos organizativos mucho más flexibles, más fluidos, orientados por propósitos de coordinación para realizar tareas concretas y específicas. Así que las redes que surgen de forma autónoma, estoy viendo el tiempo, que se autoorganizan, que se hacen y que se deshacen en función de las exigencias del momento y donde se establecen alianzas puntuales entre colectivos, constituyen probablemente la forma organizativa que prevalecerá en el futuro y cuya fluidez está demostrando ya su eficacia en el momento actual. Y dejadme decir que la tentación de romper esa fluidez que se está dibujando, que está dibujando una modalidad organizativa reticular y viral, conduciría muy probablemente el movimiento anarquista hacia una nueva eclipse. Lo que parece predominar en esos colectivos de jóvenes anarquistas es la voluntad de crear espacios donde las relaciones estén exentas de las coacciones y de los valores que emanan del sistema social vigente. Sin esperar a un hipotético cambio revolucionario, se trata para ellos de vivir desde ya, tan cerca como sea posible, de los valores que ese cambio debería promover. Y eso pasa, entre muchísimos otros comportamientos, por desarrollar relaciones escrupulosamente no sexistas, desprovistas de cualquier rasgo, de cualquier trozo de patriarcalismo, inclusive en el lenguaje, o por establecer relaciones solidarias que escapen por completo de la lógica jerárquica y de la lógica mercantil. También pasa, y eso es muy importante, eso para mí es fundamental, por el peso que se otorga a aquellas prácticas que rebasan el orden de la mera discursividad. Se enfatiza así la importancia del hacer,
y más precisamente del hacer conjuntamente, poniendo el acento sobre los efectos concretos de ese hacer y sobre las transformaciones que propicia. En esos espacios, los conciertos, las fiestas, las comidas colectivas, veganas por supuesto, forman parte de la actividad política, igual que las enganchadas de carteles, que las acciones en los barrios, que las charlas y los debates o que las manifestaciones, a veces bastante confundentes. En realidad, de lo que se trata es de conseguir que la forma de vida sea en sí misma un instrumento de lucha que desafía al sistema, que contradiga sus principios, que disuelva sus argumentos y que permita desarrollar experiencias comunitarias transformadoras. Aunque la mayoría de esos colectivos se definen explícitamente como revolucionarios, lo que se desprende de sus prácticas no remite ni de lejos al imaginario revolucionario clásico. Su revolución no solo se desea, se sueña y se prepara como un gran evento que está por acontecer, sino que hunde profundamente sus raíces en el presente y es realmente vivida como una dimensión constitutiva de la propia acción subversiva, en lugar de situarse al final del camino recorrido por las luchas. Para esos colectivos, la actividad revolucionaria consiste en crear contrapoderes, contrainstituciones, en multiplicar y en diseminar los focos de resistencia contra unos dispositivos de dominación específicos y bien concretos. También consiste, y esto es importante, en construir fragmentos de una sociedad diferente, fragmentos que se insertan en los intersticios de la vieja sociedad. Y eso significa desarrollar formas de lucha que, más allá de los necesarios enfrentamientos y de las imprescindibles acciones de protesta, también creen realidades sociales que no obedezcan a la lógica del sistema. Es por eso que desde el nuevo espacio libertario, que se está tejiendo en múltiples regiones del mundo, véase Grecia, por ejemplo, se desarrollan experiencias de espacios autogestionados, de economía solidaria, de redes de apoyo mutuo, de redes alternativas de alimentación, de intercambio, de distribución, de cuidados. Se está configurando de esa forma un amplio tejido subversivo que proporciona a las personas unas alternativas antagónicas con las que ofrece el sistema y que al mismo tiempo ayuda a cambiar la subjetividad de los participantes. Y este último aspecto es muy importante, porque existe una conciencia bastante clara de que al estar formateados por y para esta sociedad, no tenemos más remedio que transformarnos a nosotras mismas si queremos escapar de su control, lo cual significa que la desubjetivación se percibe como una tarea esencial de la propia acción revolucionaria. Por fin, no resulta nada infrecuente que el espacio alternativo de carácter anarquista confluya con movimientos más amplios, como los que se movilizan contra las guerras, contra las cumbres y que de vez en cuando ocupan las plazas, reencontrando principios anarquistas tales como la horizontalidad, la acción directa o la suspicacia frente a cualquier ejercicio de poder. De hecho, se podría considerar que esos movimientos más amplios, que no se autodefinen ni de lejos como anarquistas, representan lo que en algún momento he calificado de anarquismo extramuros y prefiguran algunos rasgos de ese anarquismo que viene. Y ya que antes he aludido al neoanarquismo, dejadme decir también dos palabras acerca de ese post-anarquismo que está tomando cuerpo en el proceso por salir de la modernidad, del discurso ideológico de la modernidad. Tan solo indicaré muy brevemente que se trata de una muy interesante hibridación entre el anarquismo y el postestructuralismo de corte básicamente Foucaultiano. Una hibridación que aporta elementos para que el anarquismo que viene
reconsidere de forma novedosa su conceptualización del poder, de la libertad o incluso del Estado, entre otros fenómenos que son básicos en el seno del pensamiento anarquista. Ya estoy acabando. Casi para finalizar, por lo tanto, os propongo abordar ahora de forma casi telegráfica la tercera de las cosas que ya sabemos todos y todas acerca del nuevo anarquismo. Y esa no es otra que la certeza de que para que el anarquismo que viene pueda seguir siendo anarquismo, en lugar de pasar a ser una cosa distinta, hay una serie de elementos constitutivos que no podrán variar de forma muy sustancial y que deberán permanecer relativamente estables. Son esos elementos los que constituyen lo que a mí me gusta llamar el invariante anarquista. El invariante que aúna el anarquismo actual y el del futuro, y que seguirá definiendo, por lo tanto, también al anarquismo que viene. De hecho, ese invariante está compuesto por un muy pequeño puñado de valores, entre los cuales, a mi entender, figura en lugar privilegiado el de la ecualibertad, es decir, la libertad y la igualdad en un mismo movimiento, la libertad y la igualdad formando un único e inextricable concepto que une indisolublemente la libertad individual y la libertad colectiva, a la vez que excluye totalmente la posibilidad de que desde una perspectiva anarquista se pueda pensar la libertad sin la igualdad o la igualdad sin la libertad. Ni la libertad ni la igualdad, amputadas de su otra mitad, caben en un planteamiento que siga siendo anarquista. Es ese compromiso con la ecualibertad el que sitúa en el corazón del invariante anarquista su radical incompatibilidad con la dominación bajo todas sus formas, así como la afirmación de que es posible y en cualquier caso intensamente deseable vivir sin dominación. Con lo cual el lema ni mandar ni obedecer forma parte de lo que no puede cambiar en el anarquismo para que éste no deje de ser anarquismo. Asimismo, también se desnaturaliza el anarquismo si se le priva del conjunto formado por la unión entre la utopía y el deseo de revolución, es decir, por la unión entre la imaginación de un mundo siempre distinto del existente y la voluntad de acabar con este último. Lo cual no impide, como ya lo hemos visto, que la idea misma de revolución haya empezado a cambiar, exigiendo que no se confunda el indispensable, el irrenunciable deseo de revolución, por una parte, y el más que problemático proyecto de revolución, por otra parte. Otro de los elementos que está inscrito de forma permanente en el anarquismo es el compromiso ético, especialmente la exigencia ética de una consonancia entre la teoría y la práctica, así como la exigencia de una adecuación entre los medios y los fines. Y eso significa que no se pueden alcanzar unos objetivos acordes con los valores anarquistas tomando unos caminos que los contradigan, con lo cual las acciones desarrolladas, las formas organizativas adoptadas deben reflejar ya en sus propias características las finalidades perseguidas, deben prefigurarlas, y esa prefiguración constituye una auténtica piedra de toque para enjuiciar su validez en tanto que planteamiento anarquista. En otras palabras, el anarquismo solo es compatible con políticas prefigurativas y dejaría de ser anarquismo si abandonase esa exigencia. Por fin, tampoco se puede seguir hablando propiamente de anarquismo si éste renuncia a la fusión entre la vida y la política. No debemos olvidar que el anarquismo es, al mismo tiempo, simultáneamente, de manera indisociable, una formulación política, pero también una forma de vida, pero también una ética
pero también un conjunto de prácticas, pero también una forma de ser y de comportarse, pero también una utopía. Y eso significa una imbricación entre lo político y lo existencial, entre lo teórico y lo práctico, entre la ética y la política. Es decir, en definitiva, una fusión entre la esfera de la vida y la esfera de la política. En definitiva, y ya para concluir, quienes estamos viviendo la transición entre dos épocas, podemos ayudar a que frague ese nuevo anarquismo que viene, o por lo contrario podemos dificultar su emergencia aferrándonos a sus viejas formas y condenándolo en consecuencia a extinguirse. Ahora bien, si queremos ayudarle, es imprescindible percibir con tanta claridad como sea posible cuáles son los rasgos y los contornos del nuevo mundo que están haciendo, adoptando la mirada a la cual aludían hace poco los zapatistas mediante su bellísima metáfora del vigía. Observando los cambios que está experimentando el mundo, así como las formas que toma el actual movimiento anarquista en sus sectores más juveniles, creo que podemos llegar a atisbar algunos de esos elementos del anarquismo que viene, que ya empiezan a perfilarse de manera un tanto confusa. Sin embargo, en lugar de intentar reunir aquí esos elementos a modo de una suerte de retrato robot del anarquismo que viene, me parece mucho más interesante, mucho más estimulante, dejar a la intuición de cada cual el reto, el placer de bosquejar su imagen. Así que muchas gracias por la paciencia que todas y todos habéis tenido, y que creo que me ha alargado un poco más de lo que debía. Pero gracias. Bueno, pues gracias a Tomás Ibáñez, y ahora, si queréis tomar la palabra, Fernando, si es tan amable, os pasaré el micrófono. Perdón, ¿se me escucha? Sí.